Queridos hermanos en el Señor, en su discurso Gaudet Mater Ecclesia, pronunciado al inaugurar el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, indicaba como objetivo fundamental del mismo el cambio de la hermenéutica de la fe, de la reinterpretación de la fe. Lo que se deseaba, porque necesario era que los contenidos de la fe fueran explorados y expresados en las formas y según la cultura de los hombres del tiempo presente. La Iglesia debía despojarse de los modos en que el mensaje había sido enclaustrado y hasta malentendido, para dejarse alcanzar por la invitación de Jesús a salir, para ir a enseñar y hacer discípulos suyos a todas las gentes. Y esto de manera comprensible y cercana a los hombres y mujeres de hoy. Hacerlo en el mundo que nuestros tiempos reclaman. Ea ratione quam tempora postulant nostra, decía San Juan 23. ¿Y qué tiene que ver esto con la Evangelii Gaudium y con un Papa que desde el inicio de su pontificado nos ha ofrecido una serie de propuestas que a todos nos deberían hacer pensar sobre lo hasta ahora llevado a cabo? Sin duda tiene que ver, y mucho, porque lo que precisamente el Papa Francisco está queriendo hacer es innovar el anuncio de la fe. Lo hizo ya desde el primer Ángelus en San Pedro, recordando con fuerza que Dios es solo misericordia y siempre persona, por lo cual la primera perspectiva para la renovación eclesial está en la verdad que el Papa Francisco anuncia desde el inicio de su exhortación. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, número 1. Y para ello, como también dijo recientemente a un grupo de nuevos obispos, es necesaria la presencia, la dinámica del éxodo y del don de salir de sí, del caminar y del sembrar, siempre de nuevo, siempre más. La Iglesia debe hacer suya la intimidad de Jesús, que es una intimidad itinerante. Algo que inmediatamente resalta ya desde las primeras palabras es que la Evangelii Gaudium está escrita a la luz de la alegría. En la exhortación alegría aparece 59 veces, redescubriéndonos la fuente de la evangelización en el mundo contemporáneo e invitándonos a recuperar una visión profética y positiva de la realidad, sin que ello signifique cerrar los ojos a los retos y dificultades. El Papa Francisco, infundiendo valentía, nos invita a mirar al frente, no obstante el momento de crisis, haciendo de la cruz y de la resurrección de Cristo la insignia de la victoria. ¿Y de qué alegría se trata? Se trata de la alegría
de la misericordia, del perdón y de la obra de Dios. Un dato, sin embargo, nos introduce en el ámbito de un gran reto, pues si el Evangelio es alegría, si Dios es alegría, entre Evangelio y mundo, entre la condición que Dios quiere para los hombres y la condición en la cual los hombres nos encontramos hoy, se da una obvia y fuerte contradicción. Si el anuncio cristiano fuese el sufrimiento, el sacrificio, la punición, entonces habría equilibrio entre una fe dolorida y el mundo adolorado. Pero si en cambio el anuncio es alegría, entonces es imperante abolir la contradicción, procurando con denuedo el necesario cambio. Ahora, si el problema tuviese que ver solo con la Iglesia, bastaría cambiar la Iglesia y para ello sería suficiente un eclesiocentrismo, seguir pensando solo en sí misma. Pero si el mundo es el que no va bien, esta economía mata, como dice el Papa en su Evangelii Gaudium, entonces el verdadero foro de acción no es la Iglesia, sino el mundo. Jesús, Salvador del mundo. Hay una gran mexicana que lo decía permanentemente, nuestra Conchita. El mundo es, en efecto, el teatro primario de las operaciones que deberán favorecer, procurar y realizar el cambio. Es el mundo y en él es también y de manera preponderante toda institución educativa católica. Hacer llegar la alegría del Evangelio en el mundo universitario y desde ahí a la sociedad a través de la transformación de los educandos para que logren por medio de la institución educativa católica encontrar a Jesús. El cambio es a esta profundidad, no es solamente un cambio moral. Y aquí se encuentra el gran desafío. La Evangelii Gaudium atestigua esta opción a favor del mundo. También porque en él no está solo una oveja perdida por buscar, sino 99 por rescatar y conducir a la Iglesia. Como ha dicho el Papa en la Asamblea Diocesana de Roma en junio pasado. Y la Iglesia no puede quedarse encerrada en casa a cepillar su oveja, mientras el mundo peligra de ir hacia la ruina. Hoy, dice la exhortación Evangelii Gaudium, el hecho de vivir en una sociedad de información que nos satura indiscriminadamente de datos nos vuelve superficiales y dificulta las valoraciones morales. Por consiguiente, número 64, por consiguiente nos vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Pero no solo, porque junto a esta base antropológica y ética, la educación cristiana debe ser una educación que anuncia a Jesucristo, que introduce en la liturgia y cuida la belleza, que plantea la moral desde la luz y el bien y que, centrada en la palabra de Dios, acompaña personalmente a la maduración personal y de la fe de toda persona humana. A 15 años
de la conclusión de Vaticano II, Karl Rahner había dicho que en el concilio había ocurrido algo nuevo, irreversible, permanente, sea en el anunciador, es decir, en la Iglesia, como en el anuncio. Si este cambio del anuncio de parte del Papa Francisco será también cambio del anunciador de cada uno de los miembros de la Iglesia, no podemos saberlo. Mientras tanto, el Papa Francisco nos ofrece un programa preciso en la Evangelii Gaudium. Un documento, como él dice, con sentido programático y consecuencias importantes. Número 25. No es una explicación del Evangelio como las que día a día pronuncia en Santa Marta, sino más bien una regla extraída del Evangelio sobre los modos en que el Evangelio puede ser hoy predicado y anunciado a todas las gentes. Llevar entonces la alegría del Evangelio al mundo. Evangelio que quiere decir noticia, y noticia buena, cuyo contenido es Dios Padre, anuncio de Dios, del Dios revelado por Jesús, que es necesariamente anuncio también de Jesús. El anuncio que Jesús hace de sí mismo, porque Él es el rostro visible del Padre. Al Padre nadie lo ha visto, al Hijo en cambio lo hemos visto. Y si tenemos ojos para verlo, también lo veremos hoy. Predicar y anunciar, por tanto, la buena nueva a todos, para que la alegría del Evangelio llene al corazón y a la vida entera de los que se encuentran con Jesús. A la comunidad ya establecida, que necesita ser acompañada y alimentada, a los bautizados alejados de la Iglesia y a los que no conocen o rechazan el Evangelio. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio, dice el número 14. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie. Un elemento constante de las palabras del Papa, sin excluir a nadie. No como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Evangelizar en consecuencia, y no solo con palabras y con actitudes y normas dogmáticas a veces escondidas en nuestros proyectos pastorales y educativos, sino con actitudes, programas y acciones que ayuden a saber conectarnos con el hombre de hoy, especialmente con aquel que vive su vida cotidiana sin Dios, aquel que vive como si no necesitara a Dios, con aquel que sufre en silencio porque ha perdido la confianza. Así lo expresa el Papa, número 24. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja hacia la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Es necesario, por tanto, captar el tiempo favorable para vislumbrar la nueva etapa de la evangelización, número 17, viviendo en primera persona los desafíos y las oportunidades propias de cada contexto cultural, haciendo eco a la famosa
definición de Santo Tomás, según la cual la gracia supone la naturaleza, el Santo Padre ha acuñado la expresión: la gracia supone la cultura, y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Número 115. Esta abierta apreciación de las diferentes culturas que se predisponen a la recepción del Evangelio y lo informan con sus riquezas, lleva al Santo Padre a redimensionar las pretensiones de carácter absoluto de cualquier cultura, por lo que no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio, número 117. Para el Papa, el denominador común que permite a toda la Iglesia y a cada evangelizador en particular reencontrar una metodología común para convencerse de que el compromiso de evangelización es siempre un camino participado, compartido y jamás aislado, se concentra también en el amor misericordioso de Dios que sale al encuentro de cada ser humano, manifestándole que la vida de cada persona adquiere sentido en el encuentro con Jesucristo y en la alegría de compartir esta experiencia de amor con los demás. Y para explicar la naturaleza misma de toda acción evangelizadora, el Papa profundiza algunas expresiones y creando algunos neologismos. Por ejemplo, para decir que Dios nos precede en el amor, indicando a la Iglesia el camino que debe seguir, habla de primerear, es decir, la Iglesia no se encuentra en un callejón sin salida, sino que va tras las huellas mismas de Cristo, lo que le da la certeza acerca del camino que debe recorrer con parecia y sin miedos. Sabe que debe ir al encuentro, buscar a los alejados y llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un inagotable deseo de ofrecer misericordia, número 24. Y para que esto sea realidad, el Papa Francisco vuelve a proponer con vehemencia la exigencia de la conversión personal. Pasar de una visión burocrática, estática y administrativa a la pastoral. De la pastoral a una perspectiva misionera, más aún a una pastoral en estado permanente de evangelización. Porque de hecho, así como existen estructuras que facilitan y sostienen la pastoral misionera, también hay, dice el Papa número 26, hay estructuras eclesiales que pueden terminar condicionando el dinamismo evangelizador. La toma seria de conciencia de esto mueve entonces a tener la audacia de ser creativos encontrándose en lo esencial. Número 35. Actitud que demanda de la Iglesia y de todas sus instituciones capacidad para evidenciar las jerarquías de las verdades y su adecuada referencia con el corazón del Evangelio, números 37 y 39. Jerarquía de las verdades contra la obsesión de la transmisión desarticulada de una multitud de doctrinas, número 35. Jerarquía de las verdades con al culmen el amor de Dios, que el Papa aplica también a las cuestiones morales, afirmando que enseñanzas morales fuera del contexto
identificándose con aspectos secundarios, ocultan el corazón del mensaje de Jesús. Entonces, número 39, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en un castillo de naipes. Y ahí está nuestro peor peligro, porque no será propiamente el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor a Evangelio. Citación del 39, ¿no? Y recuperar, por tanto, la esencia del anuncio. Ver dónde y cómo hemos puesto el acento en nuestras acciones pastorales y, atención, en nuestro servicio educativo. En consecuencia, es también necesario que toda la Iglesia, y en ella la Escuela Católica, recupere su propia identidad para liberarse de aquellos complejos de inferioridad que conducen a ocultar la propia identidad y las convicciones. Es una citación del número 79, y que terminan sofocando la alegría de la misión en una especie de obsesión por ser como todos los demás y por tener lo que los otros tienen. Eso no se aplica aquí, ¿no? ¿Verdad? De otra manera, como de hecho resulta en muchas expresiones de nuestros proyectos, las iniciativas resienten la pesadez al no colocar en el primer puesto a la persona. La tentación de una despersonalización de la persona para favorecer la organización es real y común. Hay que desterrar entonces el sentido de la derrota, número 85, y recuperar la relación interpersonal, número 88. Hoy, que atravese, subraya el Papa, a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, que atreverse a encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra, las formas diversas de belleza que se valoran en diferentes ámbitos culturales. Es esta la perspectiva desde la cual el Papa quisiera fuera presentada la misma propuesta moral. La educación y propuesta moral debería lograr manifestar el bien deseable como luz. Es decir, hacer ver que la moral es la propuesta de Dios al hombre para que alcance una vida plena, una vida lograda. Bajo esta luz se comprende luego la denuncia de los males que puedan oscurecerla. En esta prioridad de la luz y del bien se encuentra también el atractivo de la belleza. Para encontrar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es solo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplendor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. Número 167. Por eso, el Papa dice que más que como expertos en diagnósticos apocalípticos u oscuros, jueces que se ufanan en detectar todo peligro o desviación, es bueno que puedan vernos como alegres mensajeros de propuestas superadoras, custodios del bien y la belleza que resplandecen en una vida fiel al Evangelio. Una magnífica citación, ¿no?
68. Pero precisamente por ello, la educación requiere el acompañamiento personal, pues es siempre en la persona que la educación cristiana debe siempre centrar su atención. Permíteme citar un largo pasaje del número 169. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes de pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes religiosos y laicos en este arte del acompañamiento. Eso es para la universidad también, ¿no? Para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Fin de citación. Acompañamiento personal, haciendo presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal, con una actitud llena de respeto y compasión que libere y aliente en la maduración de la vida cristiana. En esta perspectiva vale la pena resaltar las actitudes fundamentales del acompañante espiritual, del educador o formador que el Papa señala, esto es, el conocimiento de los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión y el arte de esperar y la docilidad al espíritu y la necesidad de ejercitarse en el arte de escuchar, que es más que oír, puesto que es el corazón el que hace posible la proximidad y por tanto el encuentro espiritual. Número 171. La escucha, escribe el Papa Francisco, nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Al afrontar algunos de los retos del mundo actual y para entender con qué nos enfrentemos hoy, no basta, dice el Papa, una mirada sociológica, sino que se necesita un discernimiento evangélico. Y es con discernimiento evangélico que el Papa Francisco ve cómo el mundo está en situación de sufrimiento y de peligro. No es solo el capital que domina todo y hace a la sociedad a su imagen y semejanza, sino que hay una dictadura de una economía sin rostro y sin un fin verdaderamente humano. Número 55.
se da una usurpación de parte del dinero, porque el dinero debería servir y no gobernar, 58. Pero agrega, no hay solo explotación y opresión, sino algo nuevo, otra violencia aún mayor, la exclusión, ante la cual, una citación del 53, hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino deshechos, sobrantes. Por ello, así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata. Fin de citación del número 53. El Papa nos presenta así una dimensión que naturalmente se vincula con un tema que tiene muy en el corazón y que pienso las instituciones educativas católicas están llamadas a asumir con creciente interés y empeño, aquel de la dimensión social de la evangelización, que si no se explicita debidamente, se corre siempre el riesgo de desfigurar el significado auténtico e integral de la misión evangelizadora. Es el gran tema de la relación entre el anuncio del Evangelio y la promoción de la vida humana en todas sus expresiones. Promoción integral de cada persona, que es lo que impide reducir la religión a un hecho privado sin ninguna incidencia en la vida pública y social. Una fe auténtica implica siempre un profundo deseo de cambiar al mundo. Número 183. Es a esta sección que pertenecen los dos grandes temas sobre los cuales el Papa habla con particular pasión evangélica: la inclusión social de los pobres y la paz y el diálogo social. Con la nueva evangelización, la Iglesia siente como misión propia colaborar para resolver las causas instrumentales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como también los gestos simples y cotidianos de solidaridad de frente a miserias muy concretas, que cada día encontramos ante nuestros ojos. Es preciso en este contexto reconocer la fuerza salvífica que poseen los pobres y que debe ser puesta en el centro de la vida de la Iglesia mediante la nueva evangelización. Con igual fuerza, el Papa defiende la vida humana desde su primer comienzo y la dignidad de todo ser viviente. No olvida, por otra parte, recordar que la evangelización es tarea de todo el pueblo de Dios, de la que nadie está excluido. No está reservada ni puede ser delegada a un grupo particular. Todos los bautizados, reafirma, están directamente involucrados en ella,
explicando cómo puede desarrollarse y cuáles las etapas que expresan su progreso, evidenciando ante todo el primado de la gracia, que obra sin descanso en la vida de cada evangelizador. Luego, en el último capítulo, el Papa hablará del espíritu de la nueva evangelización, que se desarrolla bajo el primado de la acción del Espíritu Santo, que infunde siempre y de nuevo el impulso misionero a partir de la vida de oración en la que la contemplación ocupa un puesto central. Hermanos y hermanas, como en otros momentos cruciales de la historia, también hoy la Iglesia siente la urgencia de agudizar su mirada contemplativa para ver claros los signos de la presencia de Dios y para hacerse con parhesia cada vez más compañera de camino de cuantos son nuestros contemporáneos en la búsqueda de Dios y en el deseo de verlo. Y entonces no huyamos de la resurrección de Jesús, no nos demos por vencido jamás, suceda lo que suceda, así lo decía el Santo Padre en el inicio de este documento número 3. No nos dejemos robar la alegría de la evangelización. Los problemas que vive el hombre de hoy exigen de parte de la Iglesia y de cada una de sus instituciones mucho más que una simple presencia. A ellas se les pide una diligente acción programática y una renovada práctica pastoral que manifieste su compromiso por la nueva evangelización. El Evangelio debe llegar a todos, sin ningún tipo de exclusión. Hay que repetirlo, el Papa lo dice ad nauseam, ¿verdad? Si bien son algunos los privilegiados, los pobres, los enfermos, aquellos que con frecuencia son despreciados y olvidados, no deben quedar dudas ni subsistir explicaciones que debiliten este mensaje tan claro, número 48. Queridos amigos, les encomiendo a la intercesión de la Virgen María, estrella de la nueva evangelización, ícono de la genuina acción de anuncio y transmisión del Evangelio, que la Iglesia y todas las instituciones católicas están llamadas a realizar con gran entusiasmo e inmutable amor por el Señor Jesús en las próximas décadas. Que ella les alcance del Espíritu de Dios la luz, clarividencia, voluntad y fuerza para emprender con renovada conciencia y dinamismo esta tarea educativa llamada y destinada a ser educación fundamentada en una sólida antropología y una propuesta ética. Educación cristiana capaz de asumir el anuncio de la fe y de colaborar con creatividad en la evangelización de la cultura. Educación atenta al lenguaje simbólico de la liturgia y al camino de la belleza. Educación que anteponga la luz y el bien a las tinieblas que los oscurecen y deforman. Educación que se traduzca en real acompañamiento personal, respetuoso y liberador. Educación centrada en la palabra de Dios y atenta a la realidad pasada, presente y futura, sobre todo de los más desprotegidos. Y aquí las principales orientaciones educativas del Papa Francisco para la nueva evangelización. Muchas gracias y que el Señor les acompañe.